y muchos aspectos de la relación futura del Reino Unido y la Unión Europea siguen siendo inciertos, pero ya sabemos que algunas cosas cambiarán a partir del 1 de enero de 2021. Vamos a hablar con la doctora Laura Morales, ella es experta en temas migratorios, sobre algunas de las cosas más importantes en las que los ciudadanos ahora deberán pensar más. Bienvenida, licenciada Laura, ¿cómo me le va? Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola Orlando, muchas gracias por invitarme. Pues sí, un tema bastante interesante. ¿Qué vamos a necesitar los británicos hacer o planear el próximo año cuando queramos ir a Europa? Va a ser cambios radicales, la forma que estamos acostumbrados a viajar libremente a Europa se termina, desgraciadamente. Es muy triste, pero ya no vamos a tener más esa libertad, ese free movement, libertad de libre movimiento. Aprovechando su presencia, antes de entrar en materia con el tema del Brexit, quisiera preguntarle algo que nos imaginamos ha inundado la cantidad de llamadas que ustedes reciben en estos días y tiene que ver con los viajes que tenían programados cientos de hispanos que querían ir a su lugar de origen o inclusive algunos de ellos pasar Navidades acá en el Reino Unido. ¿Qué ha pasado con las fronteras del Reino Unido? Se dice que ya Colombia, El Salvador, al igual que algunos países europeos, han cerrado o prohibido sus viajes a las islas británicas. ¿Pueden o no pueden viajar todavía los ciudadanos, doctora Laura? Ya, muchas gracias, Orlando. Efectivamente, esta mañana es la pregunta que está inundando nuestros teléfonos, redes sociales y nuestro correo electrónico. Muchos europeos tienen planeado el viaje para llegar al Reino Unido, latinos con nacionalidades europeas, para entrar al Reino Unido justo antes de la fecha límite, que es el 31 de diciembre. Muchas personas ya estaban con todo reservado, boletos, y ahora están preocupados y la pregunta es, ¿podemos continuar entrando al Reino Unido? Entonces, tenemos dos fuentes de información. El Reino Unido no ha cerrado fronteras. Entonces, personas que tengan viajes ya planeados al Reino Unido, lo que yo les recomiendo es que chequen con la compañía aérea, con la compañía de tren con la que piensan viajar, porque el Reino Unido no ha cerrado fronteras. Está dejando aviones aterrizar y trenes llegar sin ningún problema. Ahora, la otra parte, las personas que tenían planeado viajar a Europa o viajar a sus países de origen a pasar las fiestas con su familia, tienen que checar directamente porque hay muchísimos países, como ya lo mencionaste, que no están permitiendo que vuelos de Inglaterra, del Reino Unido, lleguen. No solo vuelos, también, por ejemplo, Francia ya cerró el borde, no pueden entrar trenes también. Otros países de Europa, los que se podía ir por el túnel, por tren, por carro, están cerrando fronteras. Entonces, si las personas van a salir del Reino Unido, lo que yo les recomiendo es que chequen con las autoridades de ese país, porque probablemente ni siquiera vale la pena que vayan al aeropuerto. Muchos vuelos, muchos de nuestros clientes ya recibieron el correo electrónico diciendo tu vuelo está cancelado. Inicialmente los países están tomando esta medida por 48 horas, pero lo más probable es que sea una medida que se extienda hasta que sepamos, hasta que tengamos más información sobre esta nueva cepa de COVID. Pero las personas que tenían planeado viajar al Reino Unido, les confirmo que las fronteras están abiertas. Obviamente, Orlando, un momento muy difícil para llegar al Reino Unido, pero también el gobierno no ha dicho que se va a dar una extensión para todos esos europeos que quieran llegar antes del Brexit para beneficiarse de leyes europeas. Entonces, un momento muy terrible para llegar al Reino Unido, obviamente, pero si las personas vienen con la intención de hacer esto como un plan de vida, mudarse aquí de manera permanente y lo que quieren es registrarse bajo el EU Settlement Scheme, tienen que entrar antes del 31 de diciembre. Entonces, aunque las condiciones no sean ideales, si los vuelos no se los cancelan, yo les recomendaría que continúen haciendo el viaje con todas las precauciones posibles. Vamos a hablar ahora con relación, doctora Laura, de los temas que ya se avecinan. Ahora hay que tener más precaución con los viajes que uno haga a Europa o viceversa. Las personas que están en el antiguo continente o en el bloque que quieran venir a las Islas Británicas. Hay nuevas normas para los ciudadanos del Reino Unido que quieran trasladarse precisamente a la Unión Europea a partir del 1 de enero, porque finalizará la libre circulación de personas entre ambos países o entre los 27, al igual que las islas. ¿Cuáles son esas normas y cuáles son las precauciones que debemos tener a partir de ahora, doctora Laura? Ya, efectivamente, Orlando.
una de las cosas más importantes de Brexit es que se nos termina el libre movimiento. Entonces, eso es tanto para los europeos viniendo al Reino Unido, tanto para los británicos yendo al continente, a Europa. Entonces, son implicaciones serias. Todos los británicos que quieran viajar al Reino Unido, todos los británicos que quieran viajar a Europa a partir del 1 de enero, van a tener que aplicar por permisos de residencia si la idea es establecerse en algún país europeo de manera permanente. Entonces, los británicos nos van a tratar igual que como tratan a los mexicanos, a los colombianos, y perdón porque te digo, el teléfono no ha dejado de sonar, así que les pido una disculpa. Pero bueno, básicamente nosotros como británicos vamos a tener el mismo derecho que nacionales de otros países internacionales para ir a Europa. Entonces, si la idea es irse a vivir permanentemente al continente, vale la pena que previo a hacer el viaje se chequen con las autoridades migratorias de ese país para ver qué tipo de permiso de residencia es necesario que aplique el británico. A partir también del 2021 van a tener esta autorización electrónica que todos los británicos van a tener que aplicar si lo que quieren es ir de turistas. Ahora, la cuestión de ir de turismo es muy importante y creo que va a ser una de las restricciones que causa más molestia entre los británicos, porque vamos a tener permitido ir por 90 días, es decir, por 3 meses, en cualquier periodo de 180 días. Y estos 90 días se acumulan. Entonces, si vas 2 semanas a Francia, regresas y después vuelves a ir una semana a España, estos serían 3 semanas que se acumulan para tu límite de 90 días que tú tendrías en tus 180 días. Y con esta regla, la Unión Europea ya confirmó que van a ser estrictos. Esto me parece que le va a molestar mucho a los británicos que pasaban el verano o el invierno en Europa, que hay muchos británicos que tienen esa costumbre de irse de la vacación larga con los niños en el verano o irse a pasar el invierno a un país un poco más cálido en Europa. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado con esto porque no vas a poder irte 4 meses al continente como lo hacían muchos británicos hasta este momento. Los británicos que tengan planeado este tipo de estadías largas van a tener que checar con las autoridades inmigratorias del país al que quieren ir y muy probable aplicar por algún permiso de residencia, porque con la visa de turismo no se les va a permitir estar más de 90 días, desafortunadamente. Y creo que también le aplicarán el mismo rasero a los ciudadanos de la Unión Europea con nuevas normas que quieran venir a las Islas Británicas. Doctora Laura, tengo entendido. Exactamente, eso es algo de lo que ya hemos hablado un poco. Todos los europeos que quieran venir al Reino Unido después del 1 de enero, que no hayan venido previamente, que no estén registrados bajo el EU Settlement Scheme, van a tener que hacerlo por medio del sistema migratorio británico. Es decir, los europeos que quieran venir a trabajar van a tener que aplicar por una visa de trabajo. Los europeos que quieran venir a estudiar van a tener que aplicar por visas de estudio y no solo eso, van a tener que pagar cuotas de estudiantes internacionales. Entonces, es relativamente un cambio drástico, si lo quieres ver así, porque hasta el 31 de diciembre, tanto europeos como británicos tienen derecho a libre movimiento de ir y venir, pero ya a partir del 1 de enero, tanto nosotros británicos nos vamos a tener que ajustar a los cambios migratorios y aplicar por permisos de residencia, por visas de estudiante, como los europeos viniendo al Reino Unido. Entonces, va a restringir bastante el movimiento. Va a ser, al principio me imagino, incómodo tanto para europeos como británicos que históricamente están acostumbrados a esta libertad de ir y venir, de buscar empleo allá o acá, de pensar los jóvenes cuando piensan dónde quiero estudiar de manera libre, toman en consideración universidades británicas, españolas, alemanas. Todo eso no va a ser posible a partir del 1 de enero. Venir al Reino Unido a estudiar para un europeo va a ser lo mismo que ir a otro país fuera de la Unión Europea, que tienen que pagar más caro visas de estudiante, y lo mismo para un británico que quiere ir al continente. Otra cosa que es muy importante son los seguros médicos. Siendo parte de la Unión Europea, todos los británicos que viajan al continente tienen derecho de usar el sistema de salud pública, y los europeos que vienen al Reino Unido también tienen derecho a usar el NI, que es cuando vienen de turismo. Tenemos esta tarjetita, la European Health Card,
eso es muy importante. A partir del 1 de enero, este seguro médico no aplica ni tanto para europeos viniendo al Reino Unido ni para británicos yendo a Europa. Entonces, para los británicos que quieran viajar a partir del 1 de enero, se les recomienda tener un seguro de gastos médicos cuando hagan sus viajes al continente. Algo muy importante, y esta es una de las últimas preguntas, aprovechando la oportunidad que usted nos brinda de sacar o salir de esas dudas que tenemos con relación a la ruptura oficial del Brexit. A partir del 1 de enero tengo entendido que nosotros los que ya somos británicos, al igual que todos los que han nacido en este país, estarán en una cola diferente en las fronteras. Esto en el control fronterizo. Es decir, que debemos usar carriles separados de los ciudadanos de la Unión Europea y de Suiza, a diferencia de cómo lo hemos venido haciendo hasta el momento. Claro, porque vamos a ser sujetos a control migratorio. O sea, ya no tenemos este derecho de ir libremente a Europa y entrar como un europeo. Si te fijas en los aeropuertos, Orlando, tanto para ir o venir, hay una fila, una entrada que es libremente fácil pasar por ahí, que dice EU Nationals, nacionales europeos. Nosotros no vamos a ser parte más de esa lista de EU Nationals, por lo tanto, vamos a tener que pasar por la otra fila que dice All Others o International Travelers, porque técnicamente no vamos a ser parte de la Unión Europea. Entonces, es una situación relativamente incómoda, y va a ser incómodo también que cuando entras a Europa vas a pasar por esta otra fila y te van a poder cuestionar para que los agentes de inmigración del país en el que estás llegando estén satisfechos de que eres un turista auténtico, como lo hacen en el Reino Unido. Por cuánto tiempo vienes, dónde te vas a quedar, traes dinero para quedarte, reserva, ticket de salida. Entonces, hasta este momento, cuando un británico va a Europa, entra y sale, como decimos en México, como Juan por su casa. No te preguntan absolutamente nada. Pero ya a partir del 1 de enero va a ser lo mismo que si vas a Europa con tu pasaporte mexicano o argentino, que a la entrada te hacen preguntas, porque ellos tienen que estar satisfechos de que eres un turista auténtico y de que vas a dejar el Schengen Area al final de estos 90 días o al final de tu visita, que no exceda los 90 días que tienes permitidos. Esta es una noticia buena. Las compras, tengo entendido, estarán libres de impuestos si nosotros viajamos a la Unión Europea a partir del 2021. Me imagino que como perdemos ya el estatus, nos van a considerar ciudadanos de otras naciones diferentes al bloque europeo, y es por eso que estarán libres de impuestos cuando nosotros estemos allí para regresar con esos gifts o con esos regalos a nuestros seres queridos. ¿Tengo entendido, doctora Laura? Ya, esto es como bueno y malo, porque depende a dónde viajes, pero efectivamente ahora cuando viajas a Europa, realmente no hay un duty free, porque en el comercio entre Europa y nosotros no hay impuestos. Entonces, cuando pasas las salas de aviones, de los vuelos que salen de Europa o llegan de Europa, no pasan por este territorio del duty free. O sea, hay tiendas, pero no son tiendas que tengan menos impuestos. Pero en cambio, por ejemplo, cuando vienes de Estados Unidos, cuando vienes de Colombia, cuando vienes de México, sí pasas por un área de comercio dentro de los aeropuertos que es duty free. Entonces, eso es más o menos lo mismo que va a aplicar, porque a partir del 1 de enero va a haber tarifas arancelarias, que todavía no sabemos cómo va a funcionar eso porque todavía no tienen el acuerdo, pero sí va a haber impuestos para bienes que vienen y van de Europa al Reino Unido y viceversa. Entonces va a haber un área en la que podemos tener acceso a estos bienes sin necesidad de pagar impuestos. Esa es la ventaja, pero también la desventaja es que cuando queramos traer muchos bienes de Europa vamos a tener que pagar los impuestos. Obviamente va a haber una cantidad de vino, alcohol, cigarros, que es lo que la gente generalmente compra, que puedes traer sin pagar impuestos, como lo que puedes traer igual de México, de Estados Unidos, de Colombia, pero va a haber un máximo de productos que puedes traer, y si te pasas de ese máximo vas a tener que pagar los impuestos. Entonces, un aspecto bueno, un aspecto malo, pero yo creo que muchos británicos esto les va a causar mucho enojo, porque yo siempre que voy al continente regreso y veo británicos cargando 1000 paquetes de cigarros, botellas de alcohol y todo esto ya no se va a poder. Va a haber un límite en el número de cajas de cigarros, de botellas de vino que puedes traer.
Ella es la doctora Laura Morales, especialista en temas migratorios. Se nos queda una pregunta en el tintero. Lo más seguro es que la resolvamos el día miércoles con el programa Migración sin Fronteras. Y habla sobre ese nuevo sistema de inmigración en el Reino Unido que entrará en vigencia a partir del 1 de enero. Doctora Laura, usted ha sido muy gentil. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Gracias, Orlando. Hablamos el miércoles. Seguro va a ser un programa muy interesante porque muchas preguntas y con todo esto que está pasando de cerrar borders, creo que vamos a tener muchísimas preguntas. Con seguridad volveremos el miércoles. Gracias, licenciada.